Los grandes salones del Imperio Tore eran filas silenciosas de altas figuras acorazadas, de pie a ambos lados. Sus fríos ojos azules estaban fijos en los dos seres que se encontraban en el centro de la cámara. Uno era su rey, el gran emperador Bordak, sentado en su enorme trono, con expresión indescifrable. El otro era un humano, un hombre mucho más pequeño que los imponentes guerreros Thor. Se llamaba Daniel Reeves, un diplomático de la tierra que desconocía por qué lo habían convocado. Daniel había pasado meses negociando la paz con los Thores. El imperio era poderoso, su tecnología se adelantaba siglos a la de la tierra. La guerra entre sus especies sería un desastre para la humanidad. Sin embargo, por razones desconocidas, los Thores finalmente habían acordado un tratado de paz. Ahora, en el gran salón del emperador, Daniel se sentía incómodo. Algo andaba mal. El emperador se inclinó hacia adelante. Su voz resonaba profundamente en la cámara. Humano, hemos tomado la decisión de sellar este tratado. Te ofrecemos un regalo. Daniel levantó una ceja. Un regalo. El emperador hizo un gesto con su mano con garras. Desde las sombras, una figura se adelantó. Una mujer alta, y griega, elegante, de piel violeta y cabello plateado, vestía una túnica larga y suelta, y sus ojos dorados brillaban con inteligencia, aunque claramente estaba desgarrada. Había algo diferente en ella. Esta es la princesa A, dijo el emperador. Te será entregada. El corazón de Daniel dio un vuelco. Me la entregaron los guerreros. A su alrededor permanecieron en silencio. La expresión de Aa no cambió. Se mantuvo erguida, sin emociones, como si hubiera esperado esto. El emperador continuó. Es mi hija. Sin embargo, no tiene valor en mi imperio. Es infértil. Su voz no tenía calidez. Afecto paternal. No puede producir un aire, así que no es útil para la línea de sangre real. Ustedes, humanos. Valor. Asociaciones. Consideren esto un gesto de confianza. Daniel frunció el ceño. Había esperado una alianza política, acuerdos comerciales, cualquier cosa, pero esto era un truco, una prueba. Miró a Avara, pero ella no lo miró. No creo que pueda aceptarlo. Lo harás. El emperador interrumpió. Su tono era definitivo o no hay paz. El aire se volvió pesado. Daniel apretó los puños. Quería negarse a decírselo al emperador. Los humanos no comerciaban con personas, como objetos, pero la tierra no podía permitirse una guerra con los Thores. Respiró hondo. Si esto es lo que se necesita para asegurar la paz, dijo con cuidado. Entonces acepto al emperador. Asintió satisfecho. Entonces está hecho. Finalmente se giró para mirar a Daniel. Sus ojos dorados no mostraban emoción, ni rastro de miedo o ira. Simplemente asintió una vez, como si aceptara su destino. El viaje a la Tierra. La nave de transporte guardó silencio al abandonar el mundo natal de los Thores. Daniel se sentó frente a Avara en la pequeña cabina, observándola. Apenas había hablado desde que se fueron. Se aclaró la garganta. No tienes que actuar como si me pertenecieras. Dijo que así no es como funcionan los humanos. Ahara lo miró, inclinando ligeramente la cabeza. No importa, ya no soy parte de mi gente. Su voz era suave pero vacía. Daniel frunció el ceño. Te acaban de enviar lejos, así como así. Me ven como defectuosa. Habló sin dudar. Y el cabello, quien no puede producir más cabellos, no tiene propósito. Daniel negó con la cabeza. Esa es una forma terrible de pensar. La mirada de Aar no vaciló. Es la forma de mi gente. Un largo silencio llenó el cabaña. Daniel no sabía qué decir. Había oído historias sobre cómo los Thores valoraban la fuerza por encima de todo, pero esto era cruel. Después de un momento, preguntó, ¿por qué aceptaste? Daniel exhaló, la tierra no puede permitirse una guerra con tu gente.
A lo estudió un momento y luego asintió como si lo entendiera. Entonces, parece que ambos estamos atrapados por el deber. Daniel. Suspiró. Tal vez, pero ahora estás en la tierra, ya no tienes que vivir según las reglas de los Tores. A no respondió, pero por primera vez algo brilló en sus ojos dorados. Quizás curiosidad. La nave continuó a través del vasto vacío del espacio, llevando a una princesa sin hogar y a un diplomático agobiado por una responsabilidad imposible. Ninguno de los dos sabía qué traería el futuro, pero algo ya había comenzado a cambiar. La nave de transporte aterrizó suavemente en la base diplomática humana, una estructura extensa en la superficie de la Tierra. Al abrirse las puertas, la cálida luz del sol se derramó en el interior, proyectando largas sombras sobre los pisos metálicos. Daniel miró a Avara, pero ella permaneció inmóvil. Sus ojos dorados, ilegibles. ¿Es la Tierra? Daniel dijo mientras estaba de pie. Su nuevo hogar a lo siguió. En silencio por la rampa. Su mirada recorrió el paisaje. El aire era fresco, lleno de aromas desconocidos para ella, flores, tierra y un tenue olor distante a lluvia. El cielo era de un azul suave con nubes blancas que flotaban perezosamente. Los humanos estaban cerca esperando. Algunos eran diplomáticos, otros científicos y algunos militares. Miraron a Avara con una mezcla de curiosidad y cautela. Ella fue la primera princesa Thor en pisar la tierra. Un símbolo viviente de una pieza e inquietante. Uno de los diplomáticos, un hombre mayor llamado General Harris, se adelantó. Bienvenida a la tierra, princesa A, dijo cortésmente, aunque sus ojos eran penetrantes con evaluación. A inclinó la cabeza. Gracias. Ella respondió en perfecto lenguaje humano. Su voz firme. Glenn notó que se sentía incómoda. Él comprendió por qué en su mundo natal la consideraban inútil. Náufraga como herramienta política. Aquí era algo más, una desconocida. Decidió alejarla de las miradas indiscretas lo antes posible. La llevaré a la residencia. Daniel dijo, asintiendo a los demás antes de guiar a Avara hacia un pequeño vehículo privado. El viaje fue silencioso. Al principio, A se sentó junto a Daniel. Tenía la espalda recta, las manos apoyadas en su regazo. No se movió, no hizo preguntas, no mostró ninguna emoción. Daniel finalmente habló. No tienes que ser tan formal. ¿Sabes? A giró la cabeza ligeramente. No entiendo. No tienes que actuar como si solo estuvieras aquí por deber. Nadie espera que sigas las costumbres humanas. Inmediatamente, pero no eres una prisionera. Puedes vivir libremente aquí. Aara lo observó un momento antes de responder. En mi mundo, el valor de una persona se basa en lo que puede aportar al imperio. Nací en la realeza, pero me consideraban inútil. Miró por la ventana. Mientras el vehículo pasaba por un concurrido mercado, los humanos reían, hablaban y seguían con sus vidas cotidianas. No se parecía en nada a la sociedad estrictamente controlada de la que provenía. No sé qué significa vivir libremente. Daniel frunció el ceño. Entonces, tal vez sea hora de que aprendas. A no respondió, pero continuó observando a los humanos. Afuera, sus movimientos parecían impredecibles. Su risa era desenfrenada. Era extraño, pero fascinante. El nuevo hogar. La residencia de Daniel era una casa tranquila a las afueras de la ciudad. Era simple. Comparado con los grandes palacios de la ciudad, A se encontró observando todo con interés. Las paredes estaban decoradas con pinturas humanas. Los muebles eran suaves en lugar de metal frío. Y el aire olía a algo cálido y acogedor. Aquí es donde te quedarás. Daniel dijo, dejando una pequeña bolsa. No hay palacio real aquí, pero es cómodo. A entró tocando la superficie lisa de una mesa de madera. Es diferente. Daniel sonrió. Sí, pensé. Se giró hacia él. ¿Qué se espera de mí aquí? Daniel dudó.
Él sabía lo que realmente estaba preguntando. ¿Qué papel se suponía que debía desempeñar ahora? ¿De vuelta en? Imperio desgarrado todo estaba decidido por ella, pero aquí no tienes que hacer nada. Dijo, no eres una prisionera ni una sirvienta, puedes descansar, explorar o simplemente ser tú misma. Parpadeó, ser yo misma. Daniel se dio cuenta de lo extraño que debía sonarle. Quiero decir, puedes decidir lo que quieras. Nadie te controla. Miró a su alrededor de nuevo como si buscara instrucciones que no existían por primera vez en su vida. Nadie le decía qué hacer. Sin reglas, sin expectativas. Era una libertad que nunca había conocido y no tenía ni idea de qué hacer con ella. Su primera noche en la tierra, esa noche, se quedó junto a la ventana de su nueva habitación mirando las estrellas. Las mismas estrellas que había visto desde su mundo natal, pero se veían diferentes ahora en Thor. No había sido nada, un título vacío, un nombre olvidado, pero aquí, en este extraño planeta con su gente extraña, era algo más, lo que aún no sabía. Aún no sabía detrás de ella. Daniel llamó a la puerta. Solo quería comprobar si necesitabas algo. Farah se giró. No necesito ayuda. Daniel asintió. De acuerdo, buenas noches. Luego dudó. Buenas noches. Al salir, se sentó en la suave cama. Nunca había dormido en algo así. Lentamente se recostó, mirando al techo por primera vez en su vida. El futuro era incierto y, por alguna razón, no tenía miedo. Vera se despertó con el canto de los pájaros fuera de su ventana. Era un sonido extraño y apacible, nada que ver con el zumbido mecánico de las ciudades destrozadas. El aire era fresco, con el aroma de la tierra y la vegetación. Era tan diferente de los fríos pasillos metálicos de su antiguo hogar. Se incorporó lentamente. Su cuerpo aún se adaptaba a la suave cama humana. Los últimos días habían sido extraños. Nadie le dio órdenes. Nadie le exigió que demostrara su valía. Daniel le había dicho que podía hacer lo que quisiera, pero ella seguía sin estar segura de qué significaba eso. Al salir de su habitación, encontró a Daniel cocinando en la cocina. El aroma a comida caliente llenó el aire. Él la miró y sonrió. Buenos días, dijo. ¿Dormiste bien? Avara dudó y asintió. Sí, bien. Colocó un plato de comida en la mesa. Deberías comer. Se sentó estudiando la comida frente a su comida humana. Era diferente de lo que había comido en el imperio. Más suave y de sabor más intenso. Dio un mordisco con cuidado y, para su sorpresa, le gustó. Daniel se sentó frente a ella. ¿Has pensado en lo que quieres hacer aquí? Lo miró. No lo entiendo. Dejó su tenedor. Aquí no tienes deberes ni expectativas. Puedes elegir qué hacer. Quizás encuentres algo que disfrutes. Consideró sus palabras. Nunca antes había pensado en el disfrute. Tora, la vida se trata de un propósito, no de placer. No sé qué. Disfruto, admitió. Daniel sonrió. Entonces, tal vez sea hora de descubrir un cambio repentino. A medida que pasaban los días, se adaptaba lentamente a la vida en la tierra. Exploró la ciudad humana, observando cómo vivía la gente. Observó sus emociones. La forma en que reían, la forma en que se consolaban, la forma en que se preocupaban por las cosas sin lógica ni razón, la fascinaba. Pero entonces algo cambió. Al principio, fue pequeño. Avara se sentía más cansada de lo habitual. Su cuerpo le dolía de maneras desconocidas. Lo ignoró, pensando que era solo su adaptación al entorno terrestre. Entonces, las náuseas comenzaron una mañana, mientras estaba de pie cerca del jardín, afuera. Un repentino mareo la afectó. Su visión se volvió borrosa y se tambaleó, agarrándose a una barandilla cercana. Una extraña sensación de malestar le retorció el estómago, algo que nunca había sentido. Daniel corrió a su lado. Avara, ¿estás bien?
Respiró hondo. No sé. La preocupación la llenó. El rostro de Daniel. ¿Necesita ver a un médico? Quería negarse. El doctor no mostró debilidad, pero algo andaba mal. Podía sentirlo. La impactante verdad en el centro médico. Médicos humanos le realizaron pruebas, escanearon sus signos vitales, revisaron su estructura genética y analizaron su condición. Vera se sentó en la mesa de exploración, sintiéndose extrañamente expuesta después de una larga espera. El doctor finalmente regresó. Sosteniendo una tableta con sus resultados, su expresión era indescifrable. Daniel se quedó de pie. Junto a Avara, preguntó, ¿qué pasa? El doctor dudó. Luego miró a Avara. ¿Princesa? ¿Estás embarazada? El silencio llenó la habitación. Vera parpadeó. Eso es imposible. El doctor negó con la cabeza. Entiendo por qué piensas eso. Según los registros médicos rotos, tu especie creía que eras infértil, pero los resultados son claros. Estás embarazada. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Pero como, el lado del doctor, aún no lo entendemos del todo. Podría ser algo en el ADN humano que activó algo en su biología, pero una cosa es segura, este embarazo es real. Miró la pantalla médica donde un pequeño latido titiló. Una parte de ella que siempre había estado vacía ahora albergaba algo nuevo, algo imposible por primera vez en su vida. Sintió mucho miedo de un futuro desconocido al salir del centro médico. Avara caminó en silencio. Su mente daba vueltas. Había pasado toda su vida creyendo que era incapaz de tener hijos, ahora llevaba uno. Dentro de ella, Daniel guardó silencio un largo rato antes de finalmente hablar. ¿Cómo? Tú. ¿Sientes que Ahara dejó de caminar? Miró al cielo y se puso una mano en el estómago. No sé, Daniel dijo lentamente. Sí, lo entiendo. Se giró hacia él. ¿Qué significa esto? Daniel exhaló. Significa que todo cambió. Ahara había sido entregada porque la consideraban inútil, pero ahora llevaba algo que podría sacudir todo el Imperio Thor y no tenía ni idea de qué pasaría después. Se sentó en silencio, mirando su reflejo en la ventana de cristal de afuera. La ciudad estaba llena de movimiento, humanos caminando, riendo, viviendo, pero dentro de ella todo se sentía quieto. Embarazada, la palabra se repetía en su mente como un eco. No podía escapar, era algo que nunca había considerado posible. Los médicos la habían declarado infértil hacía mucho tiempo, por eso la habían desechado. ¿Por qué su padre se la había entregado a Daniel como nada más que una herramienta política? Y sin embargo, las palabras del médico humano habían sido claras. Llevaba un hijo, un niño humano. Se puso una mano en el estómago. Todavía se sentía igual, plano e inalterado, y sin embargo, sabía que algo dentro de ella era diferente. Ahora Daniel estaba sentado frente a ella observándola. Con cuidado, no tienes que pasar por esto sola, dijo a. Lo miró. ¿Entiendes qué significa esto? Él asintió. Sí, si el imperio se entera, lo descubrirán. Avara interrumpió. No hay forma de ocultar algo así para siempre. Exhaló. Y cuando lo hagan, mi padre no se quedará callado. Daniel se pasó una mano por el pelo. Sí, lo imaginé. El mensaje debe enviarse. Horas después, Daniel se sentó en el centro de comunicaciones de la base diplomática, mirando la consola de seguridad frente a él. Se paró a su lado. Cruzó los brazos. ¿Estás segura de esto? Daniel preguntó. Sí, dijo con firmeza. Si mi padre se entera de esto por otra persona, su respuesta será peor. Daniel asintió y respiró hondo antes de iniciar la transmisión. Soy Daniel Reeves, diplomático humano, contactando al Imperio Tore por asuntos urgentes relacionados con la princesa Ahara. Solicito una audiencia oficial con el emperador Borg. Este asunto concierne al futuro de nuestras especies. Envió el mensaje y se recostó. Ahora esperamos. Miró la pantalla.
Su rostro era ilegible. Mi padre responderá. Y cuando él lo hace, exigirá respuestas. Daniel la miró a los ojos y se las dimos juntos. La furia del emperador. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Menos de una hora después, el Imperio Desgarrado envió una transmisión. La pantalla parpadeó y entonces apareció la imagen del emperador Bordak. Su piel azul parecía más oscura. Sus ojos brillantes, afilados por la sospecha, eran humanos. La voz del emperador era profunda y fría. ¿Por qué me contactas por una hija que ya no reconozco? Dio un paso al frente. Padre, dijo ella con voz firme. Los ojos del emperador se entrecerraron. No tienes derecho a llamarme así. Daniel respiró hondo y habló. Su Majestad. Nosotros lo contactamos porque algo inesperado. Se esperaba que hubiera sucedido algo que lo cambiara todo. La mirada del emperador. De hecho, entre ellos, su impaciencia crecía. Avara no dudó. Estoy con un niño. Por un momento hubo silencio. Luego, la expresión del emperador se ensombreció. No me insultes con esas mentiras. No es mentira. Daniel dijo con firmeza. Tenemos confirmación médica. Está embarazada de mi hijo. La habitación se sentía más fría. Las manos del emperador se cerraron en puños. Imposible. La evidencia dice lo contrario. Avara respondió por primera vez. Había algo en la expresión del emperador que casi parecía duda. El imperio había gobernado con un conocimiento absoluto de su propia biología durante siglos y el cabello infértil era inútil. Pero ahora, su hija abandonada había hecho lo imposible. Su voz era baja y peligrosa. No entiendes lo que has hecho. Vera levantó la barbilla. Ilumíname. Has avergonzado al linaje real. Sus palabras eran afiladas como una espada y si lo que dijiste es cierto, las consecuencias serán severas. Daniel apretó la mandíbula. No estamos pidiendo permiso. Su Majestad, le estamos informando de la realidad. La mirada del emperador ardía de furia. Déjame informarte de la mía. Si este niño realmente existe, es una amenaza para mi gobierno, para mi imperio y para el orden de nuestra especie. Se inclinó hacia adelante y no tolero amenazas. La transmisión se cortó. ¿Guerra o aceptación? Se giró hacia Daniel. Su expresión era indescifrable. Vendrá. Daniel exhaló. Sí, y lo dudo. Traerá una fiesta de bienvenida. Se llevó una mano al estómago. ¿Qué sucede? Luego, Daniel miró el cielo nocturno donde las estrellas brillaban como distantes. Vigilantes del destino. No lo sé, admitió, pero sea lo que sea, lo enfrentamos. Juntos, se avecinaba una tormenta. El imperio no dejaría esto sin respuesta y la batalla por el futuro de su hijo apenas comenzaba. Estaba de pie cerca de la ventana. Sus ojos dorados estaban fijos en el cielo nocturno, en algún lugar más allá de esas estrellas distantes. Su padre estaba preparando su respuesta. Lo conocía demasiado bien. El emperador Bak no toleraba sorpresas, y esta era la más grande de todas. Su mano se posó sobre su estómago. Aún era demasiado pronto para sentir algún cambio, pero sabía algo. Había cambiado dentro de ella. Ya no era solo una princesa olvidada. Cargaba con algo que podría cambiar el futuro de ambas especies. Daniel entró en la habitación. Deberías descansar, dijo suavemente. No se giró. Mi padre no esperará mucho. Daniel suspiró. Sí, tenemos que estar listos. La advertencia a la mañana siguiente. La base diplomática recibió una transmisión urgente. Daniel y Ahara corrieron a la sala de mando donde el general Harris esperaba. La gran pantalla se encendió mostrando el rostro de un oficial de inteligencia humano. Tenemos naves entrantes. El oficial informó que las naves de guerra acababan de entrar en el sistema solar. No están atacando, pero se mueven rápido. Daniel apretó la mandíbula. ¿Cuántos? 3. 1.
crucero de mando y 2 escoltas. Llegada estimada a la órbita terrestre en las próximas 6 horas. La expresión de Avara permaneció indescifrable, pero Daniel pudo sentir su tensión. El general Harris se cruzó de brazos. No perdieron el tiempo. Daniel se giró hacia Ahara. ¿Qué crees que hará tu padre? Ahara dudó. Verá la verdad con sus propios ojos, pero yo no creo que haya venido por la paz. La sala estaba en silencio. El general Harris asintió. Estaremos listos para la llegada del emperador. 6 horas después. Las fuerzas de defensa de la Tierra monitorearon la llegada de la flota Tore. Las enormes naves de guerra se posicionaron sobre el planeta. Sus elegantes formas oscuras contrastaban con la atmósfera azul. No dispararon ningún arma, pero su sola presencia fue suficiente para enviar un mensaje. Una sola transmisión llegó. Este es el emperador Bordak del Imperio Tor. Exijo una audiencia inmediata con mi hija. Avara y Daniel se encontraban en la cámara de reuniones de la base diplomática. Cuando la lanzadera Tor aterrizó, un grupo de guerreros Tor salió primero. Sus armaduras brillaban bajo el brillante sol terrestre. Se movieron en formación disciplinada. Su presencia intimidaba. Y entonces emergió el emperador Bordak, alto y majestuoso. Su túnica azul oscuro ondeaba tras él mientras caminaba con poder controlado. Sus ojos dorados se clavaron en Avara al instante. Su expresión era ilegible, pero el peso de su presencia llenó la sala. Avara dijo con voz tranquila pero fría. Sostuvo su mirada sin miedo. Padre. Sus ojos se entrecerraron levemente y luego se dirigieron a Daniel. Y este es el humano responsable. Daniel dio un paso al frente. Soy Daniel Reeves. Y sí, soy responsable de este niño. La sala se tensó. Los guerreros se movieron ligeramente, listos para cualquier orden. El emperador Bordak estudió a Daniel por un largo momento antes de volverse hacia Aa. He venido por respuestas. Aa levantó la barbilla y luego preguntó, la duda de un padre. La mirada del emperador se oscureció. Te declararon infértil. Los científicos lo confirmaron al nacer y ahora afirmas estar embarazada. Avara asintió. No afirmo. Lo sé. La expresión de Vex era ilegible, pero sus dedos se curvaron ligeramente a los costados. Demuéstralo. Daniel hizo un gesto al equipo médico. Había estado esperando este momento. Un médico humano se adelantó sosteniendo un dispositivo holográfico. Lo activó y un escaneo médico detallado de Ahara apareció en el aire. Un pequeño pero claro latido pulsó en la imagen. La habitación quedó en silencio por primera vez en su vida. El emperador Bordak parecía realmente aturdido. Sus ojos brillantes parpadeaban entre el escaneo y Aa, como si intentara encontrar algún engaño. Es imposible, susurró. La voz de Aa era firme, pero real. El emperador permaneció inmóvil. Su mente corría a 1000 por hora. Si esto fuera cierto, si su hija, a quien había desechado, hubiera hecho lo que ningún Tor creía posible, entonces todo cambiaría. El imperio se vería obligado a reconocerla. El linaje real sería cuestionado. Bordak exhaló lentamente cuando volvió a hablar. Su voz era más baja. Esta niña es mi nieta. Ahara asintió. El emperador se dio la vuelta, paseándose ligeramente. El peso de la situación lo oprimía. Si rechazaba a Ahara ahora, significaría negar su propio linaje. Si aceptaba a esta niña, desafiaría la fundación de Tor. Creencias. Finalmente la miró, entonces el imperio debía decidir qué seguir. Avara y Daniel intercambiaron una mirada. Ambos sabían que esto estaba lejos de ser. El emperador había venido buscando respuestas, pero lo que encontró fue un nuevo futuro para el que no estaba preparado, y la batalla por ese futuro apenas comenzaba. El aire dentro de la sala de reuniones estaba cargado de silencio. Los guerreros L permanecieron como estatuas, sus ojos brillantes fijos en su emperador, esperando su orden. Los diplomáticos humanos observaban con cautela,
sabiendo que una sola palabra equivocada podría convertir este frágil momento en un conflicto. Aa se irguió, sus ojos dorados fijos en su padre. Podía ver la tormenta que rugía en su interior, confusión, ira, incredulidad. Había venido esperando una mentira, un truco, algo que pudiera aplastar fácilmente, pero ahora, ante una prueba innegable, se vio obligado a reconsiderar todo lo que creía. Finalmente, el emperador Borex habló. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían peso. Este niño lo cambia todo. Daniel dio un paso al frente. Entonces, tal vez sea hora de un cambio. La mirada Vex lo fulminó con la mirada. No lo entiendes, humano, el imperio se construye sobre el orden. Los linajes deben ser puros. Y el cabello debe ser fuerte, incuestionable. Miró a Avara. Una niña nacida de sangre mestiza será vista como una amenaza. Aara no dudó, entonces los dejó. El emperador la estudió cuidadosamente y exhaló. ¿Deseas desafiar las tradiciones de nuestro pueblo? ¿De verdad crees que esta niña tiene un lugar en el imperio? La mano de Aa se posó sobre su estómago. Sí, la expresión de Vax se endureció. Entonces debes demostrarlo. La prueba de sangre. Frunció el ceño. Demuestra. El emperador se volvió hacia sus guerreros. El imperio no aceptará a esta niña a menos que se demuestre su fuerza. Solo hay una manera de hacerlo. Daniel entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Borak lo ignoró. Concentrándose en Avara, regresarás al imperio. Te enfrentarás a la prueba de sangre. Una prueba de fuerza, resistencia y valor. Si tienes éxito, el imperio no tendrá más opción que aceptarte a ti y a tu hijo. El estómago de Avara se encogió. La prueba de sangre era una antigua tradición. Antiguamente se usaba para determinar el valor de guerreros y gobernantes. Era peligrosa, implacable con muchos de los que la intentaron. Fallaron algunos, nunca sobrevivieron. Daniel dio un paso adelante. Absolutamente no. La mirada de Vex se posó en él. Esta no es tu decisión. Humano. Daniel apretó la mandíbula. Está embarazada. ¿Quieres que arriesgue su vida solo para demostrar algo? La expresión de Vex permaneció indescifrable. Si ella no lo hace, el imperio nunca aceptará a esta niña. Será visto como un error. Un insulto a nuestra gente. Su voz se volvió más fría y los errores se borraron. Un escalofrío recorrió la habitación. El significado era claro. Si el imperio no aceptaba a la niña, la considerarían una amenaza. Y las amenazas siempre se eliminaban. Aara levantó la barbilla. Entonces, me enfrentaré al juicio. Daniel se giró hacia ella en shock. Avara. No, no tienes que hacer esto. Ella lo miró a los ojos. Su expresión era tranquila. Sí, lo hago. Esto es más grande que nosotros. Daniel. Si no lucho por el lugar de esta niña, nadie más lo hará. Las manos de Daniel se cerraron en puños. Odiaba esto. Odiaba la forma en que el imperio la trataba. La forma en que exigían una prueba de su valor. Pero podía verlo en sus ojos. Esto no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de cambiando el destino de todo un pueblo. Borak asintió con aprobación. Tienes 3 días para prepararte. Luego, nos vamos al imperio. La tormenta que se avecinaba esa noche. Aa y Daniel estaban sentados en un silencio propio. Una suave brisa entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma de las flores de la tierra. Daniel exhaló, frotándose las sienes. Esto es una locura. Aa se sentó a su lado. Lo sé. Se giró hacia ella y preguntó, ¿de verdad vas a seguir adelante con esto? Ella asintió. Sí. Daniel se pasó una mano por el pelo y preguntó, ¿y si no pasas? Los dedos de Aa rozaron su estómago. Entonces moriré y también nuestro hijo. El corazón de Daniel se encogió. Le agarró la mano. Su voz era firme. Entonces nos aseguraremos. Tú ganas.
Ella lo miró a los ojos, viendo la determinación en ellos a pesar de todo. Él la apoyó. Una pequeña sonrisa lo conmovió. Apretó los labios y apretó su mano. Siempre fuera de la nave Thor, las naves permanecían en el cielo de la Tierra esperando. La cuenta regresiva había comenzado en 3 días. Avara regresaría al Imperio y la batalla por el futuro de su hijo comenzaría. 3 días pasaron como una sombra fugaz. Aara se quedó al borde de la nave de mando Thor, mirando el planeta distante que se extendía frente a su mundo natal. Habían pasado años desde la última vez que lo vio, y ahora regresaba no como una princesa olvidada, sino como una retadora a las tradiciones del imperio. Daniel se ajustó el uniforme. Había insistido en acompañarla a pesar de los riesgos. ¿Estás segura de esto?, preguntó por 100ª vez. Aara asintió. No hay otra opción. El emperador Bordak dio un paso al frente. Sus ojos dorados, tan afilados como siempre, aterrizarán pronto. El consejo ha sido informado. El juicio comenzará al amanecer. Aara sostuvo su mirada y, si tengo éxito, la expresión del emperador no cambió. Entonces, el imperio no tendrá más opción que aceptarte a ti y a tu hijo. Daniel se cruzó de brazos. ¿Y si ella falla? La mirada de Vex se oscureció. El fracaso no es una opción. La arena del juicio. A la mañana siguiente, miles de ciudadanos de Thor se reunieron en la gran arena, una enorme estructura construida en los acantilados rocosos de la ciudad imperial. Era donde los guerreros demostraban su fuerza y donde los gobernantes demostraban su derecho a liderar. Hoy era donde Avara lucharía por el futuro de su hijo. Daniel se encontraba en el palco real. Apretó los puños. Odiaba esto. Cada instinto le decía que detuviera esta locura, pero sabía que Avara nunca se rendiría. Aara entró en la arena. Con el corazón firme, había entrenado para este momento, preparando su cuerpo y mente. La prueba de sangre no era solo un desafío físico, sino una prueba de resistencia, inteligencia y voluntad de sobrevivir. La voz del emperador Vex resonó en la arena. La prueba de sangre comienza ahora. El primer desafío de fuerza. El primer oponente de Aa fue un enorme guerrero llamado Gar. Su piel azul brillaba bajo los soles gemelos y sus afiladas garras relucían al avanzar. La primera prueba. Borak anunció su fuerza. Derrota a tu oponente y puedes proceder. Garrick sonrió con suficiencia. No eres una princesa guerrera. Esto terminará rápido. Aa no respondió, simplemente se colocó en posición, esperando. GSK se abalanzó blandiendo un poderoso puño hacia ella. Aa esquivó usando velocidad sobre fuerza. Ella contraatacó. Asestó un golpe fuerte en sus costillas. Él tropezó, pero se recuperó rápidamente. La pelea continuó, una danza de poder y precisión. Aara sabía que no podía igualar a Grick en fuerza bruta, pero podía superarlo en astucia. Esquivó sus ataques, haciéndole desperdiciar energía, lo que lo obligó a frustrarse. Finalmente, cuando realizó una carga imprudente, Sid dio un paso adelante y usó su propio momento. Él lo atacó con un movimiento rápido. Ella lo hizo tropezar, estrellándolo contra el suelo. El silencio llenó la arena y entonces la voz de Vex resonó. El primer desafío está completo. Aa retrocedió respirando con dificultad, pero victorioso. El segundo desafío fue resistencia. Aa tuvo poco tiempo para recuperarse. Antes de que comenzara la siguiente prueba, el segundo desafío era resistencia, una prueba de fuerza de voluntad y supervivencia. Fue conducida a una enorme cámara subterránea llena de terreno traicionero. El objetivo era simple. Cruzó al otro lado, antes de que el tiempo se agotara, pero la cámara estaba diseñada para derrotar incluso a los guerreros más fuertes. El camino era inestable, el aire enrarecido y los obstáculos ocultos pesaban. Aara se movió con cuidado, su cuerpo dolorido por la pelea anterior. Las rocas se movieron bajo sus pies, obligándola a mantenerse alerta. Vientos fuertes atravesaban los túneles,
haciendo que cada paso fuera una lucha. El tiempo pasaba lentamente, pero ella siguió adelante. Su respiración era pesada, sus músculos ardían, pero se negaba a detenerse. Pensó en su hijo, en Daniel, en el futuro por el que luchaba y finalmente llegó al otro lado. El gong sonó marcando su éxito. Daniel exhaló aliviado. Aferrándose a la barandilla con fuerza, había superado otra prueba, pero quedaba una más. El desafío final. La voluntad de liderar. El tercer y último desafío era diferente del resto. No se trataba de fuerza física para la resistencia, se trataba de demostrar su mente, su liderazgo, su capacidad para imponer respeto. Vera fue llevada ante el alto consejo. Docenas de ancianos estaban sentados en un gran salón, con expresiones ilegibles. Uno de ellos, un anciano llamado Ran, habló de fuerza y has demostrado resistencia, pero la prueba final es esta. Puedes convencernos de por qué el imperio debería aceptar a tu hijo. Ahara respiró hondo. Esta era la verdadera batalla. Ella habló con voz firme. Durante siglos, la Torá creyó en la pureza de sangre. Pero, ¿qué nos ha dado? Fuerza, sí, pero también limitaciones. Me dejaron de lado, porque me consideraron indigno y, sin embargo, estoy aquí, demostrando que esas limitaciones eran falsas. Miró a cada miembro del consejo a los ojos. Este niño no es una amenaza, es la prueba de que podemos ser más de lo que creíamos. Crecer, evolucionar y volvernos más fuertes que nunca. Un murmullo se extendió por el consejo. Algunos asintieron, otros guardaron silencio. Finalmente, el emperador Bak habló. Ha superado el primer TW. Ser imposible. No. Sonrió levemente. Su confianza nunca flaqueó. Era una de las cosas que más admiraba de él. La resistencia crece a pesar de la decisión del emperador. No todos aceptaron el resultado en las sombras del imperio. Una facción creció, una que rechazó la idea de un mestizo. Su líder, un poderoso noble llamado Lork, reunió a sus seguidores en secreto. Este niño es una amenaza para nuestra forma de vida. Lorak declaró con voz firme, si no actuamos, el imperio se derrumbará bajo la debilidad de la impureza. Sus seguidores murmuraron de acuerdo. El tiempo de la paciencia había terminado. Si el emperador no protegía las tradiciones del imperio, tomarían el asunto en sus propias manos esa noche. Un mensaje fue entregado al palacio. Una amenaza abierta ante la cual el imperio nunca se doblegará. Un mestizo. Tu hijo no vivirá para ver el trono. Ahara apretó la nota en su puño. Sus ojos dorados ardían de ira. Daniel miró por encima de su hombro. Su rostro se oscureció tanto que no se detendrá. Ahara lo miró a los ojos y entonces tampoco. Nosotros. Una declaración real al día siguiente. Abar y Daniel se presentó ante el pueblo del imperio. La gran plaza estaba llena de ciudadanos. Algunos curiosos, otros dudosos, algunos leales. El emperador Bordak observaba desde su trono. Cuando Ahara dio un paso al frente, su voz era fuerte e inquebrantable. Durante siglos hemos creído que la fuerza solo proviene de la pureza de sangre. Dijo, pero me presento ante ustedes como prueba de que la fuerza no está limitada por las viejas tradiciones. Se llevó una mano al estómago. Este niño no será ocultado. Este niño no será borrado. Este niño será el futuro del imperio. La multitud murmuró. Algunos asintieron. Otros permanecieron inmóviles. Daniel dio un paso al frente. Temen al cambio, pero el cambio no es debilidad, es supervivencia. Su voz resonó por la plaza. Juntos, humanos y Thor podemos construir algo más grande que nunca, pero solo si nos enfrentamos a quienes buscan dividirnos. El emperador los estudió cuidadosamente y luego se levantó de su trono. Este es el camino que he elegido para mi linaje. Cualquiera que lo desafíe me desafiará. Fue una clara advertencia.
el imperio avanzaría o se vería obligado a dar el primer ataque. Esa noche, el ataque se produjo. Un grupo de guerreros enmascarados irrumpió en el palacio. Apuntando a las cámaras de Aa, ella estaba lista mientras los asesinos avanzaban por los salones. Daniel y Ara esperaban con rápida precisión. Lucharon codo con codo, defendiendo a su hijo nonato. Un asesino atacó a Ara, pero ella lo esquivó. Contraatacando con habilidad experta, otro cargó contra Daniel, pero él contraatacó, dejándolos inconscientes. Al final de la batalla, el último de los atacantes yacía derrotado. Los guardias se apresuraron a capturar a los supervivientes. Ara se mantuvo firme, respirando con firmeza. «Seguirán viniendo», dijo. Daniel se secó el sudor de la frente. «Entonces, seguiremos deteniéndolos. El futuro comienza. El ataque solo fortalecerá su determinación». El imperio no cambiaría de la noche a la mañana, pero el primer paso se había dado en los meses siguientes. Ara y Daniel trabajaron incansablemente, entrenaron, construyeron alianzas y se prepararon para los desafíos que se avecinaban. Y entonces, una noche, bajo la luz de las lunas gemelas, Ara sintió el primer movimiento en su estómago. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par al poner una mano sobre la de ella. «Ese es nuestro hijo». Ara sonrió. Sí, por todas las batallas que habían librado. Las luchas que habían enfrentado en ese momento hicieron que valiera la pena. Su hijo nacería en un mundo de incertidumbre, pero también en un mundo de posibilidades. El imperio había cambiado para siempre y esto era solo el comienzo.